La industria farmacéutica transforma su modelo. En 2020, la industria farmacéutica se ha visto obligada a cambiar su modelo de negocio y migrar de una industria dedicada a investigación y desarrollo de medicamentos a ser una industria de servicio a los sistemas de salud. Damos la bienvenida a Diego Ayala, director general para la TAM de iDoctus. Para esta conversación nos acompaña Carlos Ruiz, presidente del Consejo Editorial del ecosistema ISMO. Diego, Carlos, bienvenidos. Diego, qué gusto que estés con nosotros en este foro ISMO. Nos da mucho gusto que nos contestes algunas preguntas. Vemos lo que es iDoctus, dice medicina en la palma de tu mano, se ve como una cosa de ciencia ficción, donde ustedes ofrecen información actualizada y diagnóstico de fácil acceso en un dispositivo móvil, me imagino que orientado a doctores. Antes de preguntarte nada, ¿nos quisieras decir muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, qué es iDoctus? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Bueno, muchas gracias. Mira, iDoctus es un tipo de dispositivo, más bien es una plataforma que llamamos PDSS. PDSS es un Prescription Decision Support System. Hoy lo están utilizando alrededor de 400,000 médicos en Latinoamérica para que cuando van a tomar decisiones de prescripción, cuando van a tener el paciente al frente y necesitan elegir un medicamento, para cuando necesitan también hacer evaluaciones del paciente y cuando necesitan también actualizarse científicamente sobre temas que están relacionados con su práctica médica, tienen todo en la palma de su mano, como bien lo decimos, literalmente en su bata. Es algo que hoy los médicos ya utilizan prácticamente como dependencia, y esto reduce muchísimos errores y ha tenido pues bastante éxito hasta ahora, y más en medio de la pandemia. ¿Y aquí te refieres a conocimientos médicos o te refieres también a temas, por ejemplo, de la hoja clínica del paciente? No necesariamente la hoja clínica del paciente, más bien es una plataforma que es de una sola vía, porque okay, es una plataforma de información, es más bien una plataforma de información en donde el médico le ayuda a tener todo el conocimiento junto. Nosotros tenemos un comité editorial en España que todos los días revisa información y se la envía proactivamente a los médicos para que tengan la actualización permanente de lo que está sucediendo con coronavirus, de lo que está sucediendo con su especialidad. Entonces, permanentemente tienen aquello que necesitan para ejercer su función frente al paciente, básicamente. A mí se me hace súper interesante. Yo siempre pensé que el gran problema de estudiar medicina es que tenías que tener una memoria prodigiosa, porque los hacían aprender y aprender cosas y aprender de memoria, que yo personalmente soy muy malo, tengo muy mala memoria, pero esto así, pues dejas la creatividad a flor, o sea, la información ahí está, organizada, disponible y actualizada, y tú ya vas tomando las decisiones. Qué interesante, ¿eh? Bueno, pues sí, ahora sí pasamos a las preguntas, Diego, porque si no me voy a poner aquí a platicar de lo que me gusta. La industria farmacéutica en este 2020, pues se ha visto obligada a cambiar su modelo de negocio. Ha migrado de una industria que se dedicaba a investigación y desarrollo de medicamentos a ser más bien una industria que le da servicio a los sistemas de salud que han evolucionado pues, de una manera muy rápida, ¿no? Y han tomado nuevas formas. ¿Cómo percibes tú esta transición y cuáles son los principales beneficios u oportunidades que ves en ella, Diego? Pues mira, qué pregunta tan importante por lo siguiente. En la industria farmacéutica tradicionalmente estaba dedicada a investigación y desarrollo de medicamentos, y lo que hacía era entregar al mercado soluciones de salud en pastillitas y en frasquitos y en inyecciones, y eso fue como al principio del siglo pasado, estamos hablando prácticamente de historia. Luego, cuando empezaron a desarrollarse medicamentos biológicos, que eran medicamentos que tienen una sofisticación mayor en cuanto a investigación y desarrollo y costos, pasó a ser una industria que empezó a participar en la economía y se puso de moda la famosa farmacoeconomía. Eso fue a finales del siglo pasado. Entonces se hablaban de factores farmacoeconómicos, se hacían evaluaciones de cuánto costaba un día cama de un paciente, se hacían mediciones de cuánto el impacto de una medicina reducía los días cama y aumentaba los días. Bueno, había toda una historia de economía en salud. Resulta que hoy, con la pandemia, y yo creo que es el tercer golpe que recibimos, ya hemos recibido 3 golpes ecológicos sobre el impacto en salud. Y siendo la industria farmacéutica participante en medio de todo esto, hoy pasa de ser
una industria que participa en la economía de salud a una industria que tiene que participar en la ecología de salud. ¿Qué es esto? Nosotros vivimos en un planeta que no estamos solos, somos seres humanos, pero estamos rodeados de animales. Y otra cosa muy importante, nosotros pertenecemos a los microbios. Esto es algo que un poco está muy de moda el tema. Tenemos 10 veces más células de microbios que células humanas. Imagínense el impacto que esto tiene en la ecología de salud. Y estas pandemias nos han hecho entrar no solamente en la concientización de lo que tenemos como microbios, sino lo que tenemos alrededor como animales salvajes. Lo que sucedió por tercera vez en el mercado de Wuhan, en China, es que estábamos comercializando animales salvajes que tienen ciertos virus, que están capacitados para vivir en estos animales y brincan al ser humano, y eso fue lo que sucedió con el coronavirus. Pero no es la primera vez, es la tercera. El SARS también sucedió con el brinco de los murciélagos de herradura, brincó al ser humano y causó el SARS. No con tanto desastre como el que estamos viviendo ahora. Pero antes, ¿de dónde salió el VIH? ¿De dónde salió el SIDA? También brincó de un chimpancé. Bueno, no, para no alargar el cuento, porque sé que esto es muy corto y a mí me encanta el tema también como a ti. El punto es que la industria farmacéutica tiene que participar en una conciencia de ecología. No solamente el manejo de la salud humana, sino el manejo de la ecología como tal. Pero no pensemos solamente en la epidemiología de virus que brincan de un lado a otro. Pensemos en epidemias más cercanas como la obesidad y la diabetes en México. Eso es una epidemia que no es transmisible, pero que tiene factores ecológicos que la industria farmacéutica está empezando a manejar también, con un tema que también podríamos aquí tardar horas en tratar, que es la educación en salud. Todo esto es un reto. O sea, yo el otro día estaba en una mesa panel donde un profesor de la Universidad de Navarra decía, ¿cómo es posible que tú que estás en el mundo de la medicina, de los laboratorios, cómo es posible que el ser humano que ya se estaba planteando que iba a vivir eternamente o que íbamos a llegar a tener 120 o 150 años, de pronto un virus minúsculo que cabe, creo que 80 en un cabello, nos pone en jaque y a lo mejor dentro de 100 años ya no hay raza humana y siguen existiendo los coronavirus y ustedes están, digamos, en el primer frente de esa batalla. Pero en fin, es todo un detalle. Ahora, esto, viéndolo desde el punto de vista de oportunidades de negocio, ¿cómo consideras que esta pandemia puede ser precisamente una oportunidad de negocio para la industria farmacéutica, para la industria de la salud, que puedan superar estos retos operativos y estratégicos? Porque además ahorita están teniendo una demanda tremendamente grande. Son de las industrias que se ponen siempre como ejemplo de las industrias que están creciendo mucho a pesar de la crisis que estamos, bueno, de los efectos de la crisis que estamos viviendo. Sí, mira, importantísimo también, porque esto lo que ha generado es una concientización sobre la necesidad de entender los temas de salud, entender el cuerpo humano. Creo que así tú compras un coche y viene con instrucciones, ¿no? Pero tú tienes un cuerpo y no viene con instrucciones. O sea, y una de las grandes... conoces las instrucciones y no las sigues. No, bueno, es peor todavía. O no te las han dicho, no estamos educados para eso, no estamos educados para el cuerpo humano. Pero finalmente, un impacto tan grande como el que tiene hoy la pandemia, pues sí genera una concientización sobre la necesidad de entender bien lo que sucede con los temas de salud. Creo que mucha gente está esmerada en entender cómo funciona el sistema inmune, cómo funcionan las vacunas, y qué tiene que ver estos temas con nutrición. Entonces, la industria farmacéutica hoy, aprovechando esto desde el punto de vista, como bien lo dices, o bueno, de connotación de negocio, entra a explotar positivamente uno de los problemas más difíciles que hay, que es la adherencia de los tratamientos. En México, por ejemplo, el mayor costo en salud que existe en México, 280,000 millones al año, son las consecuencias de la diabetes. Pero no porque no existan medicamentos, sino porque la gente no tiene la suficiente concientización o educación para cuidar y seguir la adherencia a los tratamientos que les son instituidos. Entonces, hoy con esa concientización ya se ve que hay un consumo incrementado
en los medicamentos crónicos. O sea, ya se ve que la gente es más disciplinada en manejar los medicamentos para manejar el colesterol, para manejar los triglicéridos, y entra también en una nueva fase de no solamente el manejo de las afecciones crónicas, sino en una concientización enorme en prevención. Entonces también se ve en las cifras que los auditores de ventas de medicamentos muestran que hay un consumo muy incrementado en medicamentos para prevención, y lo que llamamos medicamentos OTC, que son muchos que están dedicados a, como las vitaminas, que están dedicados a que la gente prevenga y haga mucho mejor uso de las herramientas que hay para prevención. Entonces, dos cosas. Tenemos nosotros que capitalizar sobre la mayor concientización, y la segunda, tenemos que tener mayor conciencia que esas enfermedades crónicas tienen que cumplir mejor la adherencia de los tratamientos para evitar consecuencias enormes como las consecuencias de la diabetes, por ejemplo. Claro, claro. Y bueno, y también otra tendencia que estamos observando es que con esta reciente pandemia, las tendencias de salud se han movido o han sufrido un empujón muy fuerte hacia el área de los cuidados y la atención médica a distancia. O sea, los médicos están dando consultas a distancia. Ahora, ¿cómo? Nosotros, por ejemplo, aquí lo hemos vivido mucho en el IPADE. Decía yo hace un momento que en 2019 dimos 8 sesiones a distancia, y de marzo para acá hemos dado 3,400, es decir, nos hemos acelerado muchísimo. En el panorama de la telemedicina previo a la COVID y durante y después de la COVID, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuáles son los indicadores que más se han modificado en esto de la telemedicina, Diego? Ahí hay dos elementos también fundamentales y de cambios radicales. Uno es la comunicación, o sea, la comunicación médico-paciente, que antes era estrictamente tener que ir a un consultorio, etcétera. Ya en países más avanzados teníamos nosotros telemedicina y había mucha comunicación de pacientes, sobre todo aquellos que requieren un soporte más del médico, como en enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades psiquiátricas. Entonces, un tema es la comunicabilidad, mucho más ágil, mucho más fluida, mucho más espontánea, a través de pues, medios digitales. El mismo smartphone, hoy hay 95 millones de smartphones en México, no solamente por WhatsApp, sino también por la comunicación. Eso es un factor. Pero el segundo y más interesante aún es el tema que acabas de tratar respecto a la telemedicina. Hoy los dispositivos que detectan cosas, tenemos un smartphone, tenemos, un smartwatch, o tenemos muchos dispositivos que tienen la capacidad de transmitir presión arterial, incluso biometrías hemáticas, incluso va a haber, yo creo que en un futuro próximo, en toda casa, en todo hogar, una serie de dispositivos para que el paciente tenga la capacidad de transmitir su estado de salud. Todos aquellos elementos diagnósticos que el médico necesita para tomar decisiones de prescripción, otra vez, van a estar puestos en las casas. O sea, va a desaparecer un poco el tener que acudir a los laboratorios clínicos. Obviamente sí tiene que irse a laboratorios clínicos para tomar ciertas muestras, pero mucho de ese Internet de las cosas, que lo estamos llamando, está generando toda una nueva generación, valga la redundancia, de dispositivos que tienen la capacidad de transmitir datos al médico para tomas de decisiones más oportunas, y esto reduce muchísimo los costos de atención, reduce muchísimo los costos de traslado, reduce muchísimo el tiempo que tiene que el paciente hacer para trasladarse a los lugares de manejo de las enfermedades. Entonces son dos elementos, comunicación y el Internet de las cosas aplicadas a la telemedicina. Sí, bueno, es un panorama de aceleramiento pues muy interesante, ¿no? Yo escuchaba hace poco en una conferencia que en estos 7, 8 meses de pandemia hemos avanzado en todo el tema de home office, por ejemplo, lo que nos hubiera llevado unos 5 o 6 años, ¿no? O sea, ya todo el mundo se está volviendo experto en el tema, y bueno, pues aquí están surgiendo estas oportunidades y las están ustedes aprovechando, bueno, los que están en la industria, ¿no? En el caso de ustedes, Diego, en el caso de Idoctus, ¿cuáles son las acciones que han tomado para dar respuesta veloz y ser un aliado en la pandemia? ¿Han echado mano de data análisis o de análisis de datos en específico, aprovechando lo que ya están generando desde su plataforma? O sea, ¿cómo esto los ha impulsado
en la redefinición de su modelo de negocio? O sea, ¿cuáles son las acciones que han tomado? Yo creo que ahí ya veníamos como adelantados. Ahorita lo que se hizo fue un aceleramiento a lo que ya se venía haciendo desde hace 8 años, y esto empezó en España, después aquí en Latinoamérica, pero ya existía, de hecho, una presión por parte de la utilización de este tipo de medios de comunicación, este tipo de medios de soporte a tomas de decisiones. Entonces, más bien nosotros recibimos fue una presión de la industria farmacéutica. Hoy nos llaman casi todos los días alguna nueva industria que quiere comunicarse. El punto es la industria farmacéutica comunicándose con los médicos, quizás sustituyendo en parte lo que hacía con los visitadores médicos. El visitador médico, desde el punto de vista positivo, es una persona que entrega información, entrega muestras y entrega novedades y entrega nuevas decisiones a los médicos. Hoy lo están haciendo a través de iDoctus, porque son canales de comunicación, son múltiples canales de comunicación, no solamente es una aplicación para un smartphone, sino tiene también versiones web, tiene diferentes canales. Y hoy estamos recibiendo más bien expresión de la industria para que nos abramos como canal de comunicación y canal de educación, tanto a los médicos y también transmisión de información de los médicos a los pacientes a través de las plataformas. Entonces, más bien, lo que hubo fue un aceleramiento de lo que ya veníamos haciendo por 8 años. Ok, sí, o sea, ustedes estaban bueno, digamos, no preparados, pero sí semi-preparados para lo que venía, sí. Nada más que lo tuvieron que acelerar, ¿no? Me imagino. Exacto, sí, o sea, tenemos que aumentar las capacidades para poder servir a mucho más usuarios. Y digamos, desde esta perspectiva, digo, ya viéndolo un poco desde el punto de vista del entorno, digamos, más panorámicamente, ¿cómo debería de ser la relación entre las instituciones de salud pública, las instituciones privadas, las farmacéuticas, para manejar las enfermedades? Es una pregunta muy amplia. ¿Cómo debería ser esta relación entre estos 3 actores, salud pública, sí, instituciones privadas y farmacéuticas, para manejar las enfermedades y para atender a la pandemia ocasionada específicamente por el COVID-19? Y ahí me gustaría colocar un contexto y yéndonos a lo práctico un poco de lo mexicano, digamos, para hacer sí, cierta utilidad de lo que estamos hablando. El contexto que quiero poner es que en México tenemos nosotros una de las menores inversiones de Producto Interno Bruto en salud, 2.6, versus el promedio de los países de la OCDE, que es 6. Tenemos una muy baja inversión. Por el otro lado, en México tenemos 4.200 hospitales, más o menos, de los cuales 3.200 son hospitales privados y los otros 1.200 o algo así más o menos son públicos. Entonces, eso deja ver, y con otro elemento, el 41% del gasto en salud en México es gasto de bolsillo, o sea, lo tiene que suplir el sector privado. ¿A dónde voy con esto? Este contexto es que la mayoría del consumo y la mayoría del gasto en México es privado. Y el sector público debería invertir en el sector privado. En sistemas un poco más avanzados, como el sistema español, en muchos países de Europa, existe mucha inversión pública en el sector privado y viceversa, inversión privada en el sector público. Aquí deberíamos aprovechar más del sector público al sector privado, que el sector público tuviera un poco más de conciencia para invertir en el sector privado, que ya tiene una infraestructura de hospitales e incluso cosas como las que ves, que son las farmacias adyacentes a las droguerías, los consultorios adyacentes a las farmacias. Claro. Eso ha suplido mucho la falta de atención del sector público, la inversión del sector público. Entonces me hablas tú de inversión pública en el sector privado y de inversión privada en el sector público. Ya existe una infraestructura privada que el sector público debería aprovechar más. Y no solamente en cuanto a atención, sino algo que casi que me voy a echar la bendición con lo que voy a decir, pero me la he hecho. Adelante, adelante. La cantidad que tenemos nosotros de estructura de manufactura farmacéutica es una de las más grandes de Latinoamérica. Tenemos una capacidad de exportación, de exportar medicamentos más que cualquier otro país de Latinoamérica, y resulta que ahora nos dio por comprar medicamentos en el exterior. O sea, son cosas hasta irónicas,
de cuánto existe hoy una capacidad del sector privado para atender el sistema de salud mexicano, pero en lugar de aprovecharse, no se ha reconocido. No quiero hablar más porque me metería en camisa de 11 varas que no lo quiero hacer, Carlos. Quiero dejar la cosa ahí porque si quieres charlamos, pero off the record. Bueno, te agradezco mucho y la verdad es que pues siempre acaba uno tocando estos temas, temas sensibles, pero bueno, muchas gracias. Una pregunta que también Ana Cris le hacía a nuestros anteriores ponentes en el foro, quisiera hacértela ahora. ¿Consideras que este año 2020, 2020, ha transformado tu liderazgo? ¿Y de qué manera lo ha transformado? Recordamos que estamos con Diego Ayala, que es el director general para Latinoamérica de eDoctus, que es lo que estamos hablando de la medicina en la palma de tu mano. ¿Cómo ha sido transformado tu liderazgo? ¿De qué manera, Diego? Muy de manera similar a mis predecesoras. Yo creo que el liderazgo se ha humanizado muchísimo. O sea, entiende uno mucho más que las personas no solamente son entes productores de trabajo o verlos desde el punto de vista solamente de productividad, sino que realmente son personas que literalmente hoy pertenecen a nichos de trabajo como es una casa. O sea, ve uno personas trabajando al lado de sus hijos que están tomando clases. Incluso me sucede con frecuencia en muchas teleconferencias con clientes o con personas que trabajan conmigo en donde te vas a reír, suena el perro. ¿Habías tenido tú en cuenta en tu liderazgo que tenías que tener en cuenta que las personas tienen perro? Pues suena chistoso, pero somos humanos. Somos personas que necesitamos entender a la sociedad y a la familia y no solamente al trabajador. En mis primeras épocas de trabajo se hablaba de separa el trabajo de la familia porque el trabajo es una cosa y la familia es otra. No, finalmente somos vida. Nosotros como líderes tenemos que tener en cuenta que las personas que trabajan con nosotros pertenecen a núcleos familiares y esos núcleos familiares están compuestos por diferentes entes, incluso hasta el perro. Entonces, ten en cuenta que tienes que manejar como líder entes sociales, entes familiares, no solamente entes productivos. Muy bien. Sí, claro, ha cambiado totalmente todo el entorno, Y bueno, precisamente aquí tenemos una pregunta, ya nos llega una pregunta de Antonia Cázares, que tiene mucho que ver con lo que nos acabas de decir, Dice, ¿en México estamos preparados para un modelo como el de ustedes, de eDoctus? La gente aquí en México tiende mucho a automedicarse, a ir al acupunturista, a ir a que le dé un consejo su comadre. ¿Cuál es su principal competencia? La principal competencia es la desinformación. Es desafortunado el hecho de que la abundancia de información en Internet es exagerada y no tiene filtro. Entonces, la persona se informa de cosas que pueden ser buenas, que realmente son información fundamentada y que tiene evaluaciones estadísticas para tomar decisiones bien hechas respecto a manejos de medicamentos o manejos de salud o manejos de hábitos, pero también hay mucha desinformación. Entonces, el principal competidor, por un lado, es la desinformación o la abundancia de información. Y más bien sí existe una preparación de la población para que tenga la capacidad de ser selectiva en información. Creo que el Internet ya no es nuevo, o sea, ya estamos hablando de algo que prácticamente tiene 20 años, una de las conciencias que se ha logrado más es el ser selectivo en cuanto a la información. Y una de las cosas que hace eDoctus es manejar todo a través de un comité editorial que está en España. Todos los días se está seleccionando aquella información que es exclusivamente para médicos, pero incluso para que los médicos sean bien informados, que toda aquella información que les llegue sea, por un lado, seleccionada de las publicaciones más importantes que están indexadas, que son las que tienen mayor prestigio, y por el otro lado sean las más útiles, porque es predictiva. O sea, ¿no? Una de las capacidades que tiene la tecnología es que según los hábitos que la persona tiene de consumo de información, esa información es enviada con privilegios sobre la especialidad que está ejecutando. Pero si el médico es pediatra, se le envía información de pediatría. Okay. Si es ginecólogo, se le envía información en ginecología. Entonces, la tecnología tiene la capacidad también de hacer, por automatización, por inteligencia artificial, el envío de información seleccionada previamente. Y ahí podemos hablar un poco de inteligencia
eh, de, de inteligencia artificial, de cómo estos sistemas tienen la capacidad de enviar información de acuerdo a los hábitos de consumo de la persona que está buscando información. Ok, no, pues sí, yo creo que entonces se está preparando para que estén preparados para este método. La siguiente pregunta que nos hace Yolanda Rueda tiene también, que va muy relacionada, qué curioso. Dice, frente al COVID, uno puede usar eDoctus como medio de atención. O sea, ¿han pensado ustedes en que su aplicación la puedan usar particulares? No, definitivamente no. Definitivamente, justamente una de las cosas que procura mucho iDoctus es que sea información dirigida exclusivamente para médicos. O sea, el médico es una persona que tiene una preparación y los médicos especialistas se echan 10, 11, 9 años en una universidad, tienen 6 años de educación primaria, después tienen que hacer una subespecialidad, etc. Y tienen precisamente esa capacidad de ser selectivos y generar criterios para tomar decisiones de vida. O sea, hay enfermedades que tienen unas descomposiciones metabólicas o cosas como cáncer que tienen una complejidad que requiere una educación completa para ser selectivos en la toma de prescripción de un medicamento. O sea, los medicamentos son miligramos, son cosas muy pequeñas que tienen una potencia terapéutica supremamente grande. Los medicamentos tienen una actividad terapéutica, pero siempre tienen efectos colaterales. Cuando un medicamento se dice que es de receta médica, es porque el médico está tomando una decisión de riesgo. Sí busca el efecto terapéutico, pero tiene que manejar el efecto secundario. Entonces, nosotros lo que hacemos es ser completamente selectivos en la información de medicamentos en las manos que son profesionales para hacerlo. O sea, tú no mandarías a hacer los planos de una casa a un veterinario, por decirlo así. Tienes que hacerlo a un arquitecto. Es lo mismo, o sea, las profesiones, y alguien hablaba en unas pláticas pasadas de la especialización. Hay especialidades que están dirigidas a manejar ciertos sectores de la economía. Por eso es que pues, existen las universidades, por eso existe la especialización y por eso existe el desarrollo del conocimiento. Y en temas de vida y en temas de salud, todos los días hay nueva información. Y permanentemente el médico es una persona que está informándose diariamente, es unas cosas que hace iDoctus, enviarle diariamente la información de las últimas investigaciones que están haciendo para que tengan los mejores criterios de decisión de manejo de las enfermedades. Entonces, no, nunca jamás una herramienta como iDoctus quisiéramos que estuviera en manos de una persona que no tuviera la preparación necesaria para tomar decisiones correctas. Para tomar decisiones que además, como bien dices, tienen consecuencias muy graves, ¿no? O sea, sí. Claro, sí hay que estar preparado. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. Esta es de Jorge Tamés. Dice así: yo percibo que con la pandemia y con la tecnología de operación a través de robots y la telemedicina, la medicina ha cambiado. ¿Dónde queda la persona? Creo que de esta forma no se le está viendo realmente como individuo, sino como piezas, como partes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que al contrario. Precisamente esa pieza y esa parte tiene una configuración complejísima, tanto de la estructura de un cuerpo humano, de todo aquello que implica los órganos, los tejidos y los sistemas, y lo que se busca más bien es entender esos órganos, esos tejidos y esos sistemas como un ente funcional que se compone de una actividad metabólica, que se compone de una actividad psicológica, que se compone de una serie de elementos que sí pueden verse como una máquina, que eso es bueno, porque entre más entendamos la máquina, más podemos evitar que se dañe, mejor la podemos manejar y mejor cuando está con algún daño, con alguna enfermedad, tenemos la capacidad de manejarla muy bien como máquina. No estamos despersonalizando la medicina, al contrario, la estamos entendiendo a tal grado que podamos nosotros manejar cada tuerca, para hacer alguna metáfora, del cuerpo humano con una precisión tal que le permita componerla y lograr un éxito terapéutico. Entonces, no es tanto una despersonalización. Quizá cuando la persona que hizo esta pregunta estaba pensando quizá en los manejos sociales o manejos psiquiátricos o manejos que no son solamente del metabolismo como tal, sino todo lo que rodea la persona socialmente, por ejemplo, o energéticamente, que es otra historia
que me fascina tomar, pero ojalá tomamos un tiempo para hacerlo, pero por otro lado. Bueno, agradecemos muchísimo, digo, se ve que dominas el tema completamente. Antes de cerrar, tenemos aquí una última pregunta. Esta es la de David Dosal y dice muy específicamente, ¿cuál es la diferencia con otras plataformas o bibliotecas como PubMed o con las suscripciones a The Scientist, Genome Web o Wiley? ¿Cuál sería la diferencia? Que quizá aquí hay un todo en uno. PubMed pues es una de las plataformas más utilizadas y más completas en entregar información de publicaciones científicas, de publicaciones de estudios clínicos. Entonces, por ejemplo, iDoctus tiene parte de PubMed. PubMed es una de las fuentes de información. Entonces, iDoctus es un todo en uno, porque tiene la información científica, la actualización permanente como la que tiene PubMed, pero también tiene información de medicamentos y tiene también herramientas de evaluación de estado de pacientes, por ejemplo, la escala de Framingham, que mide cuál es el ruido cardiovascular que tiene la persona, o también tiene herramientas que le ayudan al médico a definir cuáles son los exámenes que tiene que hacer cuando tiene un prediagnóstico. Entonces, es como un todo en uno, junta varias herramientas con un objetivo, el entregarle al médico todos los elementos de juicio y la actualización para que tome las mejores decisiones de prescripción, las mejores decisiones de manejo del paciente. Es como un todo en uno en cuanto a información y toma de decisiones y actualización. Sí, como que va recibiendo todo eso y lo prepara. Y lo tiene en su bata. Lo tiene en la bolsa, sí, en la bolsa de la bata. Diego, muchísimas gracias. Realmente entré a esta entrevista y como yo digo, cuando tiene uno una conversación valiosa, sale uno habiendo aprendido muchas cosas. He aprendido muchísimas cosas que ni me imaginaba. Gracias a ti, gracias a todos los que están participando, porque pues, las preguntas estuvieron buenas y yo creo que nos ilustraron mucho y entendemos mucho mejor este fenómeno. Muchas gracias por haber participado en mismo, Diego. Te lo agradecemos muchísimo. Con mucho gusto, con mucho gusto.